El mensaje de hoy, por eso digo que nada es casual, nada es coincidencia. Sí creo en las diosidencias. El mensaje de hoy es: sed apartados para Dios. Sed apartados para Dios. Aquí la primera pregunta que deberíamos de hacernos: ¿cómo sé que estoy apartado para Dios? Segunda pregunta: ¿cómo sé que estoy siendo santificado? Tercera pregunta: ¿qué indicadores divinos me permiten ver mi crecimiento? ¿Qué indicadores divinos me permiten ver mi crecimiento? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fue que Dios te llamó a ti? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? Y muchos dirán: para la gloria del Señor, para que Dios se glorifique, para que Dios se honre, para que Dios se santifique a través de mí. Y creo que es cierto, pero a través de una obediencia. Antes de empezar en el Levítico, quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro y quiero que le pongas una marca porque vamos a estar regresando a este pasaje, a esta carta. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice así: elegidos según la presciencia, así como suena, la presciencia es un atributo de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en, ¿qué dice ahí? En santificación del Espíritu. Quiere decir que la santificación proviene y es obra del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿O para qué? ¿Qué dice ahí? Para obedecer. Y no obedecer en cuestiones particulares o específicas, sino para obedecer de una manera permanente y continua. No es un verbo, es un sustantivo. Hoy Dios nos ha dado de su naturaleza para obedecer. Nos trasladó de la esfera de la desobediencia a la esfera de la obediencia. Y dice aquí: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y vienen dos grandes bendiciones en la vida de aquel que obedece: gracia y paz os sean multiplicadas. Tu vida se llena de gracia y tu vida se llena de paz cuando tú obedeces la palabra, cuando tú obedeces a Dios. Amén. Ahora bien, vamos ahora sí a regresar nuevamente al Levítico y sigo insistiendo que creo en las diosidencias. Y si vamos al capítulo 19 de Levítico, Levítico capítulo 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez, otro pasaje más que dice que Dios habló ¿a quién? Dios te está hablando a ti esta mañana. Y vean lo que dice parte del versículo 2: habla a toda la congregación de agua de vida. Así dice: y habla a toda la congregación de agua de vida y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué Dios está hablando? ¿De qué Dios está hablando? ¿De qué? De santidad. Dilo fuerte: de santidad, aunque te cueste trabajo. Dios nuevamente está diciendo que tienes que ser santo, apartado para Dios, apartado del mundo, apartado del pecado, y consagrarte plenamente a Dios en todas tus formas de vida, en todas tus áreas de tu vida. Y qué mejor nuevamente leer el pasaje del apóstol Pedro que habla justamente de estar apartados para Dios. Aquí acompáñame entonces nuevamente a la primera carta de Pedro, que ya lo tienes ahí ya seleccionado, y vamos al versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y nuevamente Dios dice:
Como hijos obedientes. Cuando Dios habla 2 veces la misma palabra, es rema. Y hay que poner mucha atención cuando es un rema. Cuando Dios habla una y otra vez la misma palabra, te está hablando para que pongas atención y pongas por obra lo que Dios está mandando. ¿Cuántas veces ha hablado de santidad? ¿Cuántas veces ha hablado de obediencia? Entonces Dios está siendo insistente en esta iglesia Agua de Vida. O está siendo insistente, yo sé que en el cuerpo de Cristo, pero específicamente en esta iglesia. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como dijimos, Dios trasladó al creyente, o bien al pecador, de una esfera de desobediencia a una esfera de obediencia. Porque Dios quiere que todos seamos obedientes a su palabra. La obediencia debe de perseverar en todo creyente. Debe ser una constante en todo creyente. Tiene que mantenerse firme e inamovible en la obediencia. Quiere decir que mi fe, que está puesta en Cristo Jesús, me lleva a obedecerle a Él y ser una persona firme e inquebrantable y inamovible de la obediencia a Él. Acuérdate que la obediencia es un distintivo de todo creyente. Si queremos saber cuáles son los indicadores que me permiten saber si soy o no soy una persona que estoy siendo santificada, ¿cuánto grado de obediencia tienes hoy en tu vida? ¿Cuánto grado de obediencia le tienes a Dios? ¿Cuánto grado de obediencia le tienes a tus padres? ¿Cuánto grado de obediencia le tienes a tu esposo? ¿Cuánto grado de obediencia le tienes a tu maestro? ¿Cuánto grado de obediencia le tienes a tu pastor? Y es lo que tú te vas a tener que poner a reflexionar y meditar. ¿Cuánto estoy siendo obediente delante de ti, Señor? ¿El mundo está controlado por quién? ¿Por quién está controlado el mundo? ¿Quién gobierna a los ministros, presidentes, a los gobernadores de este mundo? ¿Quién los domina? ¿Quién los controla? ¿Quién los influye? Satanás. Satanás. ¿Y dónde lo dice? Aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, primera carta de Juan capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús le llamó 3 veces el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, en Juan 14:30, en Juan 16:11, Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Pero ahora somos nosotros ¿de quién? ¿De quién somos? De Cristo. Y por lo tanto me hace ser un vencedor de este mundo. Los que estamos con Cristo somos más que vencedores de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué eres, vencedor o vencido? Eres vencedor en todas aquellas situaciones que a veces te demanda tu fe, donde debes ser una persona inamovible de esa fe que te está llevando justamente a reflejar a Cristo. El creyente ahora en Cristo es vencedor sobre la vieja naturaleza. ¿Qué fue lo que dije? Que el creyente es vencedor ante la antigua naturaleza. Esa vieja naturaleza ya fue enterrada, ya fue muerta, ya fue crucificada en la cruz. Ahora soy nueva criatura. Los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso yo no creo que una persona que se diga cristiana esté reflejando a Satanás. Una nueva criatura de Cristo está reflejando a Cristo en todas sus áreas de su vida. Sigo leyendo, versículo 15. Sino aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ahora aquí, el llamamiento es santo. ¿Por qué es santo el llamamiento? Porque quien nos llamó es 3 veces santo. ¿Quién te llamó? Nuestro Padre Celestial. Y Él como Dios es 3 veces santo, santo, santo. Qué hermoso que Dios te haya apartado. ¿Cuándo te apartó Dios? ¿Sabes cuándo te apartó Dios? ¿Quieres saber desde cuándo te apartó Dios? No hay casualidades. Si tú me acompañas a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos seleccionados? ¿Para qué fuimos llamados? Aquí lo dice claramente. Para ser santos, ¿qué quiere decir la palabra santos? Santos significa apartados para Dios. Apartados para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Es importante eso. ¿Cuántos hemos sido apartados para Dios? Yo decidí apartarme para Dios en todas mis áreas de mi vida. No tan solo en ciertas áreas, en todas mis áreas de mi vida. Como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como vecino, como en todas mis áreas de vida, estoy apartado para Dios. Y como apartado para Dios, ¿dónde Dios te sentó a ti y dónde Dios me sentó a mí? Estamos en Efesios, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentado? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Vean la gran bendición del que tú hayas sido apartado para Dios. Él ya te puso sentado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que debo de recordar como todo cristiano? Y creo que es bien importante que tú lo tengas bien presente. ¿Qué está en juego en la vida cristiana? ¿Qué está en juego en la vida cristiana? Tu salvación no, porque es un don de Dios y Él da, nunca más te lo va a quitar. Los dones de Dios son irrevocables. Pero ¿qué sí está en juego en la vida del cristiano? ¿Quieres saber qué es lo que está en juego? Porque tienes que pensarlo muy bien 2 veces ahora, porque Dios está siendo más enfático hoy en tu vida. Si tú me acompañas a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, y quiero que me acompañes al versículo 16, Mateo 5, 16. Mateo 5, 16, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, no te vayas a Apocalipsis. Dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está en juego? El honor de Dios, el honor de Dios. Piensa bien antes de desobedecer, porque estás poniendo en tela de juicio el honor de Dios. Lo voy a bajar a este nivel. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. Hay muchos papás. Wow. Bien. ¿Qué quiere decir
Cuando te mandan llamar de la escuela y no justamente son para buenas noticias. ¿Qué quiere decir cuando te mandan llamar de la escuela y te tienen una lista de cosas que está haciendo tu hijo? Ya hizo aquello, ya tomó algo que no era suyo, ya golpeó a la persona, a su compañero, está llevando incompletas sus tareas, es muy respondón en clase, se duerme en clase, se vuela a las clases, y tú vas y toda esa lista de cosas te dice el maestro, este es su hijo. ¿En qué está poniendo en juego ese joven? El honor de sus padres. Porque dicen, como así es el hijo, seguramente son los padres. Seguramente. No hay vuelta de hoja. Los hijos son los reflejos de los padres. Nos guste o no nos guste. Si tú subes de nivel, cada vez que tú desobedeces a Dios, ¿a quién pones en mal? ¿A quién pones en mal? Y tú no puedes ir por la calle diciendo, no, es que yo amo a Dios. Luego entonces, ¿por qué no eres congruente con lo que tú profesas? ¿Por qué no eres congruente? ¿Por qué si dices amar a Dios, por qué tus actos no reafirman lo que tú dices? ¿Y cuántos se la pasan justamente haciendo eso? Profesando ser sabios, se han hecho necios. Teniendo su mente entenebrecida, llena de pecado, llena de oscuridad, llena de tinieblas. En la medida que tú te acercas más a la luz, en la medida que tú te acercas más a la palabra, te vas haciendo más limpio, y más limpio, y más limpio. De tal manera que va a llegar un momento que vas a vivir justamente como Dios quiere, en un ámbito de santidad. En un ámbito de santidad, de santidad. Y bien, dice la palabra que el alcance de la santidad comprende toda la conducta de todas las esferas de la vida. ¿Qué fue lo que dije? Que si realmente hoy estoy viviendo en santidad, va a afectar de manera bien, correcta, positiva, todas mis áreas de mi vida. La santidad no se contagia. La santidad no se enseña. La santidad se vive. Y la única manera para poder vivir en santidad es vivir a Cristo, estar vinculado a Cristo, estar viviendo a Cristo de día y de noche, de día y de noche, todos los días, hasta que Cristo venga o cuando Dios decida mandarme a llamar para pedirme cuentas. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos a ver algunos indicadores de vivir en santidad. Vamos a ver algunos indicadores que Dios va a decirte a ti hoy, en esta mañana, respecto a lo que es ser santos. Vamos nuevamente a Levítico capítulo 19. Capítulo 19, versículo 3. Versículo 3. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno temerá a su madre y a su padre. No es ninguna extrañeza que Dios haya puesto como punto número 1 una muestra de ser santos. Y aquí dice que tienes que, ¿qué tienes que hacer? Un hombre y una mujer que obedientes a los padres. Vamos a ver qué dice Colosenses. Pon una marca Levítico. Vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 20.
Dice Colosenses 3:20, dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos tienen papás todavía? Amén. Entonces tienes que aprender a obedecer a tus padres, a honrar a tus padres. ¿Cómo honras a tus padres? No solamente diciendo: pa, te amo mucho; ma, te amo mucho. No es bien fácil decirlo. Y cada rato: ma, te amo; pa, te amo, ¿no? Pero los hechos están negando justamente ese amor hacia el padre. Cuando no hay obediencia, cuando no hay un compromiso, cuando no hay una fidelidad a ellos. Ese hijo va creciendo en rebeldía, va creciendo en necedad, va creciendo en deshonrar a sus padres. Y cuando ya están viejos, ¿saben qué es lo que seguro que va a pasar con ese hijo y sus padres? Que los va a olvidar. Y no más se va a acercar a ellos, y no más se va a procurar de ellos. Hoy tenemos muchas consejerías. Ayer fue un día hermoso para los abuelos. Ver a jóvenes entregados, comprometidos justamente con el Señor, a través de amar justamente a un hermano de tercera edad, a un abuelo. Fue una gran bendición para la iglesia el que haya tenido ese evento el día de ayer. Y yo espero que haya quedado justamente clavado en el corazón del joven, que quien le puso esa estafeta de ese corazón, de ese anciano o de esa anciana, fue Dios, no fue el pastor, no fue el líder de jóvenes, fue Dios. Y Él tendrá que dar cuentas de ese corazón cuando esté presente a Cristo. Entonces, sin dejar de tener a sus abuelos de sangre, Él ya adoptó abuelos en la fe. Amén. Y tenemos que aprenderlo mucho nosotros. El honrar al papá y mamá no significa simplemente decir te amo. Cuando llegue el momento de poder retribuir todo el sacrificio, todo el amor, todo el cuidado que mi papá y mi mamá me dio en su momento, qué hermoso es cuando el hijo puede decir: mamá, no te preocupes, todo va por mi cuenta. Quiero hacerte saber que me interesa tu seguridad, no solamente económica, emocional, espiritual. Tú y mi papá son dos personas que Dios puso en mi vida para poderlos honrar. A partir de este momento que ya estoy trabajando, que Dios me bendijo después de haber tenido mi escuela, yo me voy a hacer cargo de ustedes. Dios me ha bendecido de tal manera que me permite hoy poder sostenerlos a ustedes sin problema alguno. Pero eso se empieza desde niño, cuando el papá y la mamá comienzan a instruir a ese niño. E instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando ya el hijo ya tiene capacidad de entendimiento, de discernir las cosas, entonces va a ir trabajando justamente su parte espiritual, su parte celestial, para cuando él sea ya grande, él pueda entonces ser de bendición a su casa. Hoy desgraciadamente el mundo está llegando a la iglesia y vemos ya de repente jóvenes que no se quieren casar, pero se quieren rejuntar. No quieren tener hijos, pero quieren tener sexo. No quieren tener obligaciones, pero se malgastan todo el dinero que los papás o el trabajo se les da. ¿Y sabes qué significa cuando un hijo te dice no quiero tener hijos? ¿Sabes lo que significa? Que ya no va a haber continuidad del evangelio. Hoy el diablo está tentando contra el evangelio, con que entre menos hijos haya en casa que puedan predicar el evangelio, mientras menos nietos haya, el evangelio se va a ir apagando poco a poco. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Pregúntale a un joven si quiere ser papá. ¿Qué te dice? Ni loco. ¿Contra quién están atentando? Contra el evangelio de Cristo. ¿Quién les predicará a aquellos que no han escuchado el evangelio? ¿Quién? Entonces, para que te des cuenta que qué tan importante es que tú desde niños los enseñes justamente en el camino del Señor. Para cuando fueren viejos, sigan predicando el evangelio. Esa es la gran diferencia, amados.
El niño debe de aprender y ser enseñado a obedecer a Dios. ¿A través de quién? A la obediencia de los padres. El padre se convierte en Dios en casa. Y si un hijo entiende esa parte de obedecer a su padre, está obedeciendo a Dios. Hoy en día ya vemos hijos que retan a los papás, hijos que maldicen a sus papás, hijos que golpean a sus papás. Hoy en día está pasando eso. Y no solamente en el mundo, los que están perdidos, no, la gente que ya conoce la palabra. Ya se ponen al tú por tú, de altaneros, groseros. Falta un poquito así para que comiencen ahí los golpes, ¿no? Y qué feo es ver golpear un padre con un hijo. ¿Los han visto ustedes? ¿Han pensado eso? Es horrible. Horrible. Y hay una gran maldición de parte del hijo. Se le apaga la lámpara de su vida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, uno de los indicadores de que haya santidad en mi vida es cuánto honro a mis padres, cuánto honro a mi madre, cuánto honro a mi padre, cuánto honro a mis abuelos. Quien tiene abuelos es una gran bendición. Ellos están para recibir, no para dar. Dan amor, pero tienen que recibir también amor y tienen que recibir otras cosas que no solamente de amor se come. De repente alguien me escuché que dijo, no, yo cuando sea grande voy a ser doctor para curarte a ti tus dolores de cabeza, ma. Pasó el tiempo y no estudió. Y cada vez que veía llorar a la mamá ahí en la cama porque tenía migraña, lloraba con la mamá y dice, yo voy a ser grande y voy a ser doctor y te voy a curar tus dolores de cabeza, ma. Y la madre decía, sí, hijo. Creció ese hijo sin estudio, no quiso estudiar, no le gustó la escuela. ¿Y dónde estuvo la promesa? Ese hijo comenzó a trabajar, dijo, cuando yo tenga dinero te voy a mantener, ma. Está bien, hijo. Dios prosperó su vida, le dio dinero y nunca más se acordó de la promesa. El hijo murió antes que la mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tú prometes. Ten mucho cuidado con lo que tú prometes. Porque si tú has prometido algo hacia tus padres, cúmplelo. Cabalmente. Cabalmente. ¿Quién dice amén? Bien, vamos a ver entonces otra señal respecto de estar apartado para Dios. Regresemos nuevamente a Levítico. Dice, versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? Los domingos. Fue sustituido por los sábados, que es lo que marcaba la ley. Ya no más son los sábados, ahora son los domingos. ¿Por qué los domingos? Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Es importante que lo tengas anotado esto, por favor. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 dice, pasado el día de reposo, que antes, ¿qué día era? Sábado. Pasado el día de reposo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Domingo. Si el día de reposo era sábado, pasado el día de reposo, ¿qué día es? Domingo. Al amanecer del primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Sí? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué había pasado? ¿Quién estaba en ese sepulcro? Nadie. ¿Cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Cómo se honra ese primer día de semana que Jesús resucitó? Como el día de reposo, como el primer día de la semana.
¿Qué pasó el primer día de la semana después? Después de que Jesús resucitó, dice la Biblia que estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos y a muchas más gentes. Después dice que ascendió al Padre y estuvo 10 días la tierra sin Cristo y sin Espíritu Santo. Porque dice que en el día de Pentecostés, el día 50 de la fiesta de Pentecostés, fue derramado ¿quién? El Espíritu Santo, capítulo 2. El primer día de la semana fue derramado el Espíritu Santo. ¿Qué nació ese día? La iglesia. La iglesia, por eso hoy los cristianos tenemos como día de reposo los días domingos, el primer día de la semana. Hay muchos que no están honrando este día. Hay muchos que combinan este día con el trabajo y con la familia, con el trabajo y con la iglesia. O muchos de plano con el puro trabajo y se olvidan de la iglesia. Y eso no es honrar justamente el día de reposo. El día de reposo fue hecho ¿para quién? ¿O con cuál fue el motivo, el propósito? Para los hombres. Para que dentro de tus 6 días de jornada laboral, Dios permitió un día para que tú le dediques a tener una comunión con Él. Y este día es justamente para que 2 ministerios, los más importantes de tu vida, los comiences a cultivar justamente el día domingo. Tu primera prioridad es Dios. Amén. Tu primera prioridad es Dios. Y debe ser Dios no solamente el primer día de la semana, sino todos los días de tu vida. ¿Y tu segundo ministerio cuál es? Tu familia. Tu familia es el segundo ministerio. Entonces, el domingo tú pasas con el Señor y pasas con tu familia en total y plenitud de comunión. Unos se ensucian este día haciendo tareas, porque me dejaron mucha tarea, mi trabajo, tengo mucho trabajo en la empresa y tengo que llevar mi trabajo a la casa. Eso no es honrar. Eso es ser indisciplinado. Ordena tus horarios, ordena tu tiempo. Dale el tiempo a tu espíritu y dale tiempo a tu familia y dale tiempo a tu empresa. Primero es Dios, luego la familia y luego tu trabajo. En ese orden. Si tú cambias ese orden vas a tener grandes problemas con Dios. Grandes problemas con Dios. Entonces, es otro indicador. Si estoy apartado para Dios, no solamente honro a mis padres, sino también honro este día que Dios dispuso justamente como primer día de la semana para ser alimentado por Él. Amén. Regresamos nuevamente al Levítico, por favor. Y dice en el versículo 4, dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Eso se llama idolatría. Pero ya existe una idolatría moderna. Ya muchos ya no tienen en casa imágenes, ya muchos ya no tienen velas encendidas, a no ser que sea de aromáticas. Ya todos quitaron los nichos, porque era justamente lo que había mandado, que no tenemos que hacer nada, ninguna imagen de lo que está en los cielos, fíjense, ni lo que está en los cielos. O sea, quiere decir que si a alguien se le ocurrió hacer la fotografía de Jesús y ponerla en un cuadro, ni aún era permitido por Dios hacer eso, porque lo dijo Dios completamente, ¿no? Por eso en la Biblia no describen quién fue Jesús. Ojos azules, verdes, negros, café, enmielados. Él era alto, de tez blanca o tez morena, cabello largo, cabello corto. No dice ninguna característica de quién es Jesús. Justamente por eso, para que no se hiciera de su imagen un ídolo. Entonces, imagínate el Jesús que tú quieras tener en tu corazón, en tu mente. O yo preguntaría, ¿es importante tener la imagen de Jesús? Si para Dios no es importante, menos para nosotros.
¿Qué es importante? Que esté Jesús en tu mente, que esté Jesús en tu corazón. Y que no solamente esté ahí, sino que lo obedezcas. ¿De qué sirve que tengas a Jesús todas las veces en tu mente y recuerdes a Jesús todos los días si no hay obediencia? Así de fácil. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento respecto a la idolatría? Vamos a la primera carta de los Corintios. Capítulo 10, versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y dije que ya hay una idolatría moderna. Ya no estamos hablando de imágenes. Ya no estamos hablando de animales, de cuadrúpedos. Estamos hablando de aquello o de aquel que se ha puesto en el altar del ego, nosotros mismos. El yo es un ídolo. Primero soy yo y después yo y antes yo. ¿Y cuántos viven primero para sí? Para sus deleites, para sus pasiones. Primero soy yo antes que Dios. Y eso es un ídolo, y eso es idolatría, y la idolatría es pecado. Otro de los ídolos es el materialismo. Buscamos el tener y el tener y el tener mejores cosas: vestido, casa, carro, escuela, trabajo, alimento. Queremos lo mejor y no está mal. Dios te quiere dar lo mejor, pero cuando se convierte como primera prioridad en tu vida y quitas a Dios y pones el materialismo, ya es pecado. Dios no está en contra de que tengas el mejor carro, la mejor casa, la mejor familia, la mejor vestimenta, la mejor comida, siempre y cuando Dios te lo dé, porque has puesto en primer lugar a Dios en tu vida. Otro de los altares para muchos es el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Les gusta sentirse grandes, les gusta sentirse selectos. Y la forma de ser tan despectivos al ver a una persona inferior económicamente hablando. ¿Cuánta gente de repente es despectiva con la gente de bajos recursos? La gente que trabaja en casa, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo te refieres? ¿Cuáles son tus adjetivos? ¿Con respeto o con altanería, humillación? La gente que está en el viene, que te echa agua para que no le pegues al carro de al lado, ¿cómo lo tratas? ¿Lo honras? ¿O lo ves menos que tú porque él no tiene no tiene el carro como el que tú tienes, no tiene la vestimenta que tú tienes, o no huele como tú hueles? Hay muchos ídolos que tenemos hoy nosotros que no nos damos cuenta que son ídolos. Vamos nuevamente a Levítico. Versículo 18. Perdón. Estamos en el capítulo 19. Capítulo 19 de Levítico, versículo 11. Dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Ya eliminaste la mentira de tu vida? ¿Ya dices menos mentiras? Si no has quitado la mentira de tu vida, la pregunta es, ¿hoy mientes menos? Ese es un indicador. Y la gente que está cerca de ti debería darse cuenta. ¿Sabes de qué te puedo dar? ¿Sabes lo que yo te puedo hacer partícipe? ¿De qué? Que ya te escucho decir menos mentiras. ¡Wow! Gloria a Dios. Pues vamos a que no diga ya más mentiras. Ese es el desafío, no decir más mentiras, no estar engañando más a la gente. Es otro indicador si estoy apartado para Dios. Porque Cristo es verdad. Su palabra
es verdad. Y el padre de mentira es Satanás. Entonces, ¿a quién tú le estás ofreciendo culto? Cada vez que tú mientes, ¿a quién le ofreces culto? Entonces, piénsalo bien. Piénsalo bien. Dice, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay que ser, en tu justo juicio, tiene que ser apegado a la palabra. Sabemos que el único juez que juzga es justamente Dios. Sin embargo, se nos dio esa encomienda también al pastor, a los papás, a juzgar. ¿Qué vamos a juzgar? El pecado, no a la persona. Tú juzgas el pecado y vas a hablar del pecado, no de la persona. Hay que separar esa parte. A ti te interesa restaurar el alma de esa persona pecadora. Por lo tanto, hablas del pecado, no de la persona. Y tienes que hablar con misericordia, con mansedumbre. Si vas a corregir algo, que sea con mansedumbre y que sea con misericordia. Pero algo muy importante que no debes de pasar en alto. Si tu vida no te respalda en esa corrección que tú quieres hacer al hermano, mejor guarda silencio y ponte a orar. Porque muchas veces buscas más la paja del hermano que ver tu propia viga. Y eso se llama hipocresía, se llama falsedad, se llama fariseísmo. Eres un fariseo. ¿Conoces la Biblia? Detectas en automático el arrocito negro, pero tú no ves tus errores, tus pecados, tus faltas. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Versículo 16, no andarás chismeando entre tu congregación. ¿A quién le gusta el chisme? No levanten la mano. No levanten la mano. Pero ¿a quién le gusta el chisme? ¿A quién le gusta la murmuración? ¿Y te fijaste? Sí, no, ¿y te diste cuenta? No, y si supieras, ¿te das cuenta que la hermanita ya ves con quién vino? ¿Y viste ya que hoy no trajo Biblia? ¿Se la pasan qué? Chismeando. Cuando debe ser el primero de poner el ejemplo. Si Dios te permite ver lo que no está correcto, no es para juzgar, es para orar. Para que tú puedas hacer que a través de tu oración esa persona sea restaurada. ¿Quién dice amén? Es importante eso. Y aquí lo dice, bienaventurado el chismoso, ¿verdad que no dice aquí así? ¿Verdad que no dice así? Dice, no andarás chismeando entre tu iglesia. Versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Con eso quiero terminar. Y son varias indicaciones que me van a permitir si realmente estoy apartado para Dios. Pero este último, quiero que vayamos a Romanos, por favor, acompáñame a Romanos, capítulo 12. ¿Y qué dice respecto a la venganza? Porque la venganza es contraria justamente al amor de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Y espero que lo tengas subrayado. Y si no, subráyalo. ¿Quién tiene marcada su Biblia? Levante su mano. Escuché una frase que me impactó mi corazón y se la quiero pasar. Fue de un pastor y dijo, nosotros marcamos la Biblia, pero falta que la Biblia te marque a ti. Wow. Eso tocó mi corazón. Dije, wow, eso lo voy a tener que decir en la iglesia. Deja que la Biblia te marque a ti, que la Biblia hable de ti, que la Biblia te busque, que la Biblia te enamore.
Amén. Entonces, ¿qué dice respecto a la venganza? Dice aquí Dios, dice, no os venguéis, versículo 19, capítulo 12 de Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces quiere decir que la venganza personal es contraria al amor y a la paz de Dios. Y el único que puede medir el tamaño de la ofensa es Dios. Es el único. Y alguien dirá, a ver, pastor, ¿la venganza es pecado? Si tú te vengas, sí. Pero si se venga Dios, no. ¿Por qué? Primero, porque es Dios. Dos, porque es 3 veces santo. Y la venganza nunca tendrá rencor, ni una pizca de maldad, ni de resentimiento. Si tú lo bajas a nivel humano, si tú te quieres vengar, tiene toda la maldad y tiene todo el resentimiento y tiene todo el odio. Y la pregunta, ¿cuál venganza tú crees que va a lastimar más o va a dañar más? La venganza de Dios es santa, es hecha con amor. La gran diferencia. Y Él sabe exactamente el tamaño de la situación que se produjo en ese corazón. Que Él sabe cuánto me lastimó, cuánto me dañó o cuánto me dejé dañar por esa humillación, por esa falta. Y dice Dios, yo soy tu vengador. Y uno esperaría, sí, Señor, duro con él, mátalo, descuartízalo, Señor. No, Dios no va a hacer eso, jamás. Porque Dios es amor. Qué bueno que no somos dioses, porque no existiría el ser humano. Es la gran diferencia, amados. Entonces dejemos que Dios sea tu hacedor, tu escudo y fortaleza. Amén. Y dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, lo harás sentir avergonzado. Cuando tú le pagas a alguien bien por mal, quiere decir entonces que esa persona que está recibiendo lo bueno tuyo, en lugar de lo malo que él te está dando a ti, lo vas a avergonzar. Y va a llegar un momento que te va a decir, es que perdóname. ¿Por qué? Porque siempre te la pasas ayudándome, siempre te la pasas orando por mi vida. Siempre encuentro una mano, una mano tuya en mi vida, una palabra de aliento en mi vida, y yo siempre estoy pagando mal por mal, me siento mal, me siento avergonzado. Deja de hacerlo entonces, no pasa nada. Así. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Cuando alguien reconoce su pecado, ¿sabes que he sido duro contigo, he sido grosero? Sí, es que te pasas tú, te la pasas siempre criticándome, yo que tú. No, ya no sirvió entonces nada. Hay cosas que tú tienes que reconocer, gracias a Dios que lo llevó a ese arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Hoy se cantó justamente el arrepentimiento, hoy se habló del arrepentimiento. Viene el griego, metanoia, cambio de mente, un cambio de vida de 180 grados. Si antes yo mentía, dejo de mentir. Si antes yo engañaba, dejo de engañar. Si antes yo hería, dejo de herir. Ese es el verdadero arrepentimiento. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Siempre pregúntate, cuando tú termines una plática con alguien, no quiero hablar hay discusiones santas donde no se ofende a Dios. Una discusión no siempre es pecado. Una discusión simplemente es intercambiar opiniones diferentes sin el enojo, ni la ira, ni imponiendo cosas. Pero acuérdate bien de una cosa. Cuando tú terminas de platicar con alguien, sea con papá, sea con mamá, sea con tu esposo, con tu esposa, sea con tu hermano de la fe, sea con tu vecino, sea con tu jefe, no, porque sabes que si tú le levantas la mano, la voz, te corre. Pero pregúntate, después de una plática con alguien, una plática con un poquito medio molesto, no seas vencido de lo malo. Hoy fui vencido de lo malo
o vencí con el bien el mal? Eso pregúntelo siempre. Si después de una plática tú fuiste vencedor, esa plática no subió de nivel de ofender a Dios. Y todos llegaron a una buena comunión, a una buena comunicación. Si esa plática hubo distanciamiento, heridas, si hubo maltrato, fuiste vencido de lo malo. Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón el día de hoy. Y espero realmente que si tú hoy preguntas, ¿seré santo? Aquí tienes algunos indicadores para que tú te preguntes si realmente hoy, a través de estos indicadores que Dios puso en su palabra, lo estoy cumpliendo. Estoy siendo obediente, estoy honrando a mis padres, he dejado de chismear, de estar hablando de mal de los otros. Ha crecido más la oración que el juicio. Está creciendo más hoy el ser más de paz que de guerra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este tiempo que nos has permitido conocer de ti, Señor. Gracias porque nos has apartado para ti. Hoy somos santos porque tú eres santo en toda vuestra manera de vivir. Señor, te pido que sigas obrando en el corazón de esta tu iglesia Agua de Vida. Te pido que cada congregante, Señor, te pido que cada congregante refleje a Cristo nuestro Señor. Que realmente hoy vivamos una vida verdadera, apartada para ti y apartada del pecado. Que reflejemos una vida, Señor, donde tú seas exaltado con mis obras. Y que mucha gente que vive en tinieblas, a través de mi comportamiento, a través de mi forma de pensar y por la fe que tengo a ti, sea alcanzada esa alma, Señor, para tu reino. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. No solo para perdonar mis pecados, sino para darme vida eterna. Bendice esta semana, que esta semana sea de ti, sea llena de tu plenitud, de tu gozo, de tu amor, llena de misericordia. En ti creemos, Señor, en ti vivimos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida.